Alguien muy admirado al que estamos siempre recurriendo para que nos enseñe, para que nos explique, es Raúl de la Torre. Le decimos Rulo directamente porque es un amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué será Rulo, no? Ahí tenemos un número importante, Sí. la inflación. Es la más baja en 12 meses. ¿Alguna opinión para empezar la charla? Sí, por supuesto. Es un buen dato y sobre todo si uno ve el detalle que alimentos, esta vez se ubicó debajo, 1,5%, lo cual es una señal importante de que se va como aquietando uno de los problemas, yo diría uno de los problemas, si no el problema principal de la economía argentina, que seguramente tuvo mucho que ver con el resultado del domingo, también el impacto sobre el bolsillo que tuvo la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que no hizo el gobierno, según tu punto de vista, en esto que se da como discusión? Tendrían que haberle puesto más plata en el bolsillo a la gente. ¿De qué manera y hasta qué punto este fue un defecto del gobierno que lo pudo haber corregido antes de la derrota? Yo creo, Víctor Hugo, que el problema principal estuvo en que si vas a hacer una política de ingresos, tenés que manejar los dos factores. Uno, lo que recibe efectivamente la gente, lo que se llama ingreso nominal. Pero por el otro lado está el tema de precios, justamente. El tema de precios le venía comiendo todos los ingresos a la gente y era imposible seguir esa carrera con una inflación tan alta. Ahí me parece que lo que faltó, una política un poquito más efectiva, ¿Y qué más política dura. podría aplicar un gobierno Rulo contra los formadores de precios, contra tipos que si vos les decís que no pueden aumentar, te retiran el producto, te lo sacan de la góndola? Ahí es justamente me parece donde podría haberse actuado de otra forma o tomar en cuenta este fenómeno, ¿no? Que son empresarios. Primero que es un sector muy concentrado. No es la generalidad de los empresarios, ni siquiera la mayoría o una cantidad en número importante. Es un grupo muy concentrado. Hacer un seguimiento de ese tema. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de una pobreza o niños en hogares pobres. Pero de ¿qué más puede de hacer el gobierno de 50%. acuerdo a la ley, Rulo? Yo siempre tengo la sensación de que tiene los caminos muy cerrados, porque las leyes las escribieron ellos para poder hacer lo que hacen, de decir qué precio tienen las cosas. Y si vas contra eso, o sos un autoritario, o pasás por encima de aspectos constitucionales o legales, y finalmente además perdés con ellos. Por un lado, te doy un argumento que se suma a lo que decís, que es el tema que este gobierno recibió un Estado muy destruido. O sea, no tenía herramientas realmente. Hubiera podido tener leyes a favor y el problema era aplicarlas. El problema era cómo hacerlas cumplir esas leyes por falta de un Estado fuerte. Pero a la vez, al tema de la acusación de autoritario, me parece que se le imponían otro tipo de criterios y bancarse ese tipo de denuncias. ¿Qué se puede hacer? Yo vivo con desesperación esto. Cuando Pérez Companc, qué sé yo, determina cuáles son los precios de los productos de Molinos. Y dice, son estos. Y si no les gusta, chau, mala suerte. Ante ese poder, ¿qué hace el poder político? Yo creo que ahí hay un planteo que quizá habría que llevarlo a leyes en cuanto a necesidad social y determinados productos donde esas empresas pueden ser monopólicas, donde no tenés otra alternativa, y pedir por lo menos una revisión de costos. A ver. Tienen hasta las multas previstas dentro de lo que pueden pagar. Por eso, es decir, multa, la gente cree, le pusieron una multa de 10 millones de pesos a tal supermercado. Se ríen de las multas. Y esto es todo lo que podés hacer. Claramente. Pagan 10 y ganan 100. Sí, bueno, si pagaran los 10... Mirá la multa contra Cablevisión de este verdadero mafioso, esto va por mi cuenta, que se llama Héctor Mañeto. Él con Cablevisión cobra lo que se le antoja. ¿Y qué podés hacer? Si no, ni siquiera respeta los aumentos. No, le ponen multa, le han puesto multa la gente de ENACOM, multas de, qué sé yo, 10, 15 millones. ¿Sabes cuánto han ganado? Le han robado a la gente. Yo calculo ya 50.000 millones de pesos, de acuerdo a las tarifas que le aplicaron a la gente. El 15% en enero, por encima de lo que el gobierno permitía, y todavía el 10% más sobre eso en junio. ¿Cómo hacer, Rulo? Hay un aspecto que tiene que ver con generar esa conciencia en la gente de con qué se está peleando y contra qué se está peleando, digamos, porque eso es lo que te fortalece una posición de disputa o de pulseada con estos sectores. El otro es encontrar canales alternativos, es decir, canales, en este caso, medio de comunicación alternativo, favorecer ese aspecto. En el tema de los alimentos, buscar otro tipo de aliados del gobierno, es decir, la producción de alimentos se puede sustituir por otro tipo de productores. Es trabajoso, yo sé que no es sencillo. Te hacen dos cosas. Ellos te ponen los precios para ganar mucho dinero, pero también para que haya inflación, porque si hay inflación, un gobierno como este de sesgo centroizquierda
les molesta. Entonces, en lo ideológico también salen ganando. Se ríen de la gente, se ríen del consumidor y también del gobierno. Sí, yo creo que lamentablemente han ganado las dos batallas que se plantearon estos grupos. Una fue el tema de la concentración económica y ganar en cuanto a esa distribución del ingreso que fue a favor de ellos. Y la otra es la batalla política, digamos, el resultado de esta elección, como vos decís, la utilización de la inflación como herramienta política también les terminó jugando a favor. Yo creo que hay que plantearse este tipo de peleas en otros términos. Dijiste recién una buena noticia el número, porque bajó, creo que es el más bajo desde septiembre del año pasado, si mal no recuerdo. O un poco antes también, me parece. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a seguir de acá a fin de año? Porque el gobierno había anunciado una baja, no sé a cuánto pensaba llegar a fin de año. Al gobierno no le sale nada bien, en el sentido no, pero de cómo... No, le salió mal, 48 horas después. El mejor número de inflación. Claro, cuando el tema es la inflación, le sale 48 horas después de las elecciones. Es verdad. Parece una humorada. Sí. Te decía, ¿y cómo llegamos a fin de año? Yo tengo muchas dudas por esto que venimos hablando recién, el tema del poder de fuego que tienen estos sectores con respecto a los precios. Claro. Digamos, el gobierno no está manejando eso como para decir, te garantiza que sigue bajando, aunque sea de a décimas, la inflación. Yo creo que esto va a ser otro tipo de batalla. E inclusive va a ser otro tipo de discusión entre nosotros de lo que significa esto. Ya no es un problema de desequilibrios, inestabilidad, mucho menos del tema de emisión monetaria, déficit fiscal, no, ya está. A que se le atribuyen ese tipo de cosas. Son conductas políticas de sectores que por lo menos hay que empezar a mencionar cuáles son. Hay 10 o 12 insumos críticos en este país que están en manos monopólicas. Hay 10 o 15 productos básicos de consumo que están en manos monopólicas. Dos de estas empresas en la última semana han vuelto a aumentar los precios de los productos que mandan a góndola. Una es la Serenísima, 6-7% de aumento la semana pasada y me decían es el tercer aumento en los últimos 60 días. ¿Cuál es la justificación para que aumente esto? Mira, yo te pregunto cuál empresa, porque también esto existe y la gente no sabe. Camina muchas veces por un lugar de facilismo. Las empresas privadas, manejadas por gente que no tiene el mínimo precio por el pueblo, son protegidas por los medios de comunicación. Totalmente. Por eso te invité a que nombraras. Yo no podría convivir con la idea de a una empresa tal no se la nombra porque pone mucha publicidad en el canal o en la radio. Esto pasa. Entonces, el gobierno no tiene, dar testimonio de que pasa, no tiene leyes, tiene alguna multita para ponerla a Pérez Compán y Pérez Compán te riega de avisos en todo el espectro radial y televisivo. Y cuando vos decís, me ha pasado por radio, estar peleado con la gente de comerciales, yo los entiendo, pero te convertís en piantaboto, estás en el micrófono y decís, tal empresa aumentó. Te llaman de comerciales y dicen, nos va a sacar el aviso. Nos van a sacar, y cuando se lo sacan, porque efectivamente eso sucede, te pasan factura y le protestan al gerente y el gerente viene y te dice, che, tenemos que aflojar porque si no, no podemos pagar los sueldos. Vivimos en un circuito rulo muy perverso. Perdón, y agregale que el Poder Real abarca también al Poder Judicial. Si vos intentás hacer una acción contra las empresas o contra, por ejemplo, el Grupo Clarín, aparecen los jueces que responden al Poder Real. Estamos encerrados y lo único que tenemos es el voto del pueblo para poder salir. Y estamos como estamos, ¿no? Y la conciencia del pueblo y los sectores que también son afectados por esto, del comercio, pequeños productores y demás, que a los cuales hay que invitarlos a sumarse a esto y a denunciar esta situación, que es de verdadera extorsión. Yo no le encuentro otra palabra. Seguimos analizando las repercusiones en relación al resultado del gobierno en Las PASO. Habló Juan Grabois hoy con Juana Morín y le contó que hacía mucho que no quería dar entrevistas porque él quería que gane el Frente de Todos, pero estaba teniendo una visión pesimista en relación a lo que estaba pasando en los barrios populares. Si les parece, compartimos el análisis y después lo compartimos con Raúl. Creo que es la mejor opción que hoy hay en la Argentina, si no estaría en otro lado. El pueblo le da al señor presidente la oportunidad, le da a los principales dirigentes de la coalición y funcionarios de gabinete la oportunidad de darse cuenta de que están yendo por el camino equivocado. El salario mínimo esté tan lejos de la canasta alimentaria, es escandaloso. A dar el 15% de votos de Milei en Villa 31, en la 15, no son votos de derecha, son votos de gente enojada. Y cuidar la moneda es solamente una cuestión macro,
de cumplir con las metas fiscales que plantea algún organismo de crédito internacional, o si cuidar la moneda es garantizar de que cada argentino o cada argentina que la necesita la tenga en el bolsillo. ¿Qué te parece, Rulo? Yo creo que hay una visión bastante parcial del tema, ¿no? No es que el gobierno no quiera hacer determinadas cosas o que cuide la moneda. Yo no observo eso, una política de ajuste en este gobierno. Sí observo una política que en estos planos le cuesta mucho confrontar con estos sectores, pero no es una política de ajuste. Y evidentemente el tema de inflación es un problema y sabemos que es una preocupación del gobierno. No es que no le importe el tema o que busque favorecer a determinados sectores. Por eso es muy importante entender que estos temas, primero, la lectura que hago, me voy del tema, pero no tanto, la lectura que hago de las elecciones es que la gente le votó para castigar al gobierno, no votó por otras alternativas, claro. No votó alternativas. Es el gobierno frente al espejo. ¿Qué le dice ese espejo? No me gusta lo que estás haciendo o te faltó hacer esto. ¿Lo castigó para que reaccione? Yo creo que sí, que el gobierno está obligado a reaccionar, porque hay cosas que inclusive en otros gobiernos quizás no importen, pero un gobierno como un gobierno popular, el pueblo no le perdona el tema de que le falte para comer. Raúl, ¿y cómo? Entonces me parece que esa es la reacción y digo, este tipo de discusiones se pueden dar únicamente dentro de esto que significa este gobierno y la diversidad que tiene este gobierno. No afuera, no apostando a otra vez. Aprovechando tu experiencia, ¿cómo se hace para ordenar la macroeconomía y la microeconomía, para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, para tener superávit fiscal mientras el poder adquisitivo del salario cae el 10%? Mira, empezar teniendo muy claro cuáles son los objetivos que tiene el gobierno, su política, poner eso por delante de todo y después los acuerdos tendrán que venir ajustados a esto. Las posiciones, hay algunas experiencias interesantes inclusive con respecto a los sectores empresarios. ¿Cómo se negocia con estos sectores empresarios? Tengo la experiencia de Evo Morales, inclusive la primera experiencia de Chávez, cuando le pusieron las condiciones a las empresas, inclusive las petroleras, el caso más claro, no se fueron. No. Se adaptaron a las condiciones porque iban a ganar plata, sí, no la que ganaban antes, pero iban a ganar plata. Me parece que esto es fundamental. Y si no, buscar otros empresarios, otras alternativas que en el mundo las hay y que tienen una postura de negociación inclusive diferente. Pero me parece que es fundamental eso, tener muy en claro cuál es la política, los objetivos propios y cómo lograrlo. Víctor Hugo, seguimos analizando las repercusiones en relación a las PASO. Habló también Antonio Caló. Estamos viendo repercusiones de gente que apoya al Frente de Todos. El reclamo de Caló tras el cimbronazo de las PASO, más allá de mejorar los sueldos, acá hay que parar la inflación. Qué fácil, muy bien, Caló, muy interesante lo que aporta. Así, directamente, hoy paramos la inflación, ahora a las 7 de la tarde sale Alberto Fernández y dice, hoy hemos determinado que no haya más inflación. ¿Por qué emplean el facilismo como compañero permanente para decir las cosas? Porque no es así de sencillo. Lo que contiene la palabra inflación es un grupo muy grande de delincuentes que tienen las leyes a favor. Acaba preso el que roba un celular y no el que roba con los precios del celular. Acaba preso un chico que sale corriendo y se lleva un celular, pero no va preso el que roba a 4 millones de personas al mismo tiempo con las tarifas. Lo tienen muy armado, esto viene del fondo de los tiempos. Las leyes están escritas por ellos, el Código Civil para poder robar a los demás con todos estos elementos. Y el Código Penal para que no les toquen nunca nada a ellos. Más o menos por ahí pasa. Enferma a veces el facilismo de cierta gente. Hay que terminar con la inflación. Por supuesto que hay que terminar con la inflación. No pudo ni siquiera, siendo amigos de los formadores de precios Macri, el neoliberalismo, controlar un poquito la inflación. Tal cual. Me parece que en estos casos, a mí la respuesta que se me ocurre sería decirle, en el caso del compañero Caló, dentro del sector sideruro-metalúrgico tenemos estas empresas de las cuales queremos seguir de cerca porque son las que provocan o las generadoras de inflación. ¿Qué nos puede aportar la UOM en ese sentido? Claro. Digo, me parece que este es el punto, no, digamos, si el pueblo tomar conciencia no tiene y tomar compromiso. Una capacidad de reacción, Rulo, algún día. Iván, Caló con su gente. ¿Quién roba? ¿Quién fija precios para que haya...? Y se paran ahí y le cantan, qué sé yo, 10 horas. Que se sepan denunciados ellos y sus familias y demás que son como intocables en ese sentido, para que por lo menos podamos entender cómo es el juego. Sí, tal cual. No, además habla de alguien que sabe de la inflación. A veces un dirigente sindical
sabe, no puede decir tan suelto de cuerpo, hay que parar la inflación, como dice Víctor Hugo. No, tal cual. Me parece que en esto también está el juego de las responsabilidades, que me parece que empieza por el tema de toma de conciencia y después a ver qué puede aportar cada uno a esta pelea. Si no, es cierto, es muy